tardes, cordial presente. Mi nombre es Ángel Estefanía Manillán, soy estudiante del Instituto Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús. Estoy cursando el segundo ciclo de la especialidad de Educación Inicial y en esta oportunidad les voy a narrar la obra titulada El Príncipe y el Mendigo de Mark Twain. La historia comienza en la ciudad de Londres, en Inglaterra, hace más de 300 años, durante el siglo XVI. En un mismo día ocurrieron dos nacimientos completamente distintos. En una humilde vivienda del barrio más pobre de Londres nació un niño en la familia Canty. Aquella familia vivía en una miseria tan profunda que la llegada de un nuevo integrante pues no representó mucha alegría, sino más bien una preocupación. Nadie esperaba al pequeño con tanta ilusión, pues apenas tenían para el alimento y para poder sobrevivir día a día luchando contra el hambre y la violencia. Ese mismo día, en el majestuoso Palacio Real, nació otro niño, Eduardo Tudor, heredero de la corona inglesa y príncipe de Gales. Mientras el nacimiento del pequeño Canty pasó prácticamente desapercibido, el nacimiento del príncipe fue motivo de una inmensa celebración nacional. Inglaterra llevaba muchos años esperando un heredero varón, por lo que la noticia llenó de entusiasmo a toda la población. Las campanas repicaron, las calles se adornaron con banderas, hubo banquetes, música y festejos. Personas que apenas se conocían se abrazaban para compartir la alegría. Ricos y pobres participaron en las celebraciones porque consideraban que el nacimiento del príncipe aseguraba el futuro del reino. Sin embargo, ninguno de los dos recién nacidos era consciente de la diferencia que existía entre ambos. Eduardo dormía rodeado de seda, atendido por nobles y sirvientes que vigilaban cada uno de sus movimientos, mientras que Tomás Canty dormía envuelto en ropa vieja dentro de una vivienda muy humilde, ignorado por casi todo el mundo. Así, desde el primer instante de sus vidas, ambos quedaron separados por una inmensa distancia social, aunque el destino había decidido que de repente en algún momento sus caminos podrían cruzarse. Pasaron algunos años y Tomás Canty comenzó a crecer en el barrio conocido como el Callejón de las Piltrafas, uno de los lugares más pobres y sucios de Londres. Las calles eran estrechas, torcidas y llenas de barro. Las casas, construidas principalmente de madera, parecían inclinarse unas sobre otras porque los pisos superiores sobresalían hacia la calle. Las ventanas pues eran muy pequeñas y las viviendas estaban tan juntas que apenas dejaban pasar la luz del sol. El ambiente pues era oscuro, húmedo y constantemente invadido por malos olores. En aquel barrio vivían personas muy pobres que apenas podían conseguir para el alimento, pues era frecuente encontrar a mendigos, ladrones y gente obligada a sobrevivir como pudiera. La violencia pues era parte de la vida cotidiana y las discusiones muchas veces terminaban en golpes. Los niños crecían viendo ese ambiente como si fuera algo normal. La familia Canty estaba formada por muchas personas que compartían la misma vivienda. Vivían el padre de Tomás, Juan Canty, su madre, sus dos hermanas gemelas y su abuela, y entre otras personas. La pobreza afectaba a todos, pero quienes hacían más difícil la vida dentro del hogar eran el padre y la abuela. Juan Canty era un hombre violento, pues no trabajaba de forma honrada y obligaba a su familia a mendigar o conseguir dinero de cualquier manera. Si al terminar el día alguno regresaba con poco dinero, pues los castigaba sin compasión. No mostraba afecto por sus hijos y recurría constantemente a los golpes. La abuela era incluso más cruel, pues tenía un carácter muy duro y agresivo, maltrataba continuamente a Tomás, a sus hermanos y a su propia hija. Los insultaba, los golpeaba y hacía del hogar un lugar donde el miedo estaba presente todos los días. La única persona que brindaba cariño verdadero era la madre de Tomás, aunque vivía sometida a la autoridad de su esposo y de la anciana, pues hacía todo lo posible por proteger a sus hijos. Muchas veces compartía con ellos el poco alimento que podía conseguir o los consolaba después de recibir castigos. Su amor era silencioso, pues cualquier intento de defenderlos podía provocar que también fuera golpeado. Beth y Nan, las hermanas gemelas de Tomás, pues compartían la misma pobreza.
Los tres niños aprendieron desde pequeños a soportar el hambre y las dificultades sin perder completamente la esperanza. A pesar del ambiente tan duro en el que vivía, pues Tomás poseía un carácter diferente a quienes lo rodeaban. Él era amable, respetuoso y muy imaginativo. No disfrutaba robando ni haciendo daño a los demás, pues él prefería observar el mundo con curiosidad y soñar con una vida distinta. Muy cerca del barrio vivía un anciano sacerdote que, aunque también llevaba una vida sencilla, era un hombre instruido y bondadoso. Sentía compasión por Tomás y veía que en él había una inteligencia poco común. Con frecuencia le invitaba a entrar en su pequeña habitación para enseñarle a leer y escribir. También le hablaba de historia, de reyes, de caballeros y de las antiguas costumbres de Inglaterra. Para Tomás, aquellas historias eran como una ventana hacia un mundo completamente diferente al suyo, pues el sacerdote describía los grandes palacios, las ceremonias reales, las armaduras, las fiestas y las riquezas, y el modo en el que vivían los nobles. Cada relato pues alimentaba aún más la imaginación de él. Poco a poco Tomás comenzó a soñar constantemente con la vida de los príncipes, pues imaginaba cómo sería vestir ropas de seda, caminar con enormes salones, ser tratado con respeto y vivir rodeado de lujo. Aquellos sueños se hicieron tan frecuentes que empezaron a influir incluso en sus juegos. Cuando salía pues a la calle reunía a otros niños pobres y organizaba juegos en los que él representaba a un príncipe o a un rey. Los demás pues fingían ser nobles, soldados o sirvientes. Aunque todos iban vestidos con ropa vieja, durante esos momentos se olvidaban por un instante la pobreza en la que ellos vivían. Con el paso del tiempo, pues Tomás desarrolló un enorme deseo. Quería contemplar alguna vez a un príncipe verdadero, pues no pretendía hablar con él ni convertirse en noble, simplemente pues deseaba verlo con sus propios ojos para comprobar si realmente era tan maravilloso como lo imaginaba. Pues ese anhelo comenzó a crecer cada día más, que ya casi se llegó como a convertir en una obsesión. Una mañana, impulsado por su curiosidad, pues Tomás caminó sin rumbo fijo por las calles de Londres. Sin darse cuenta, llegó hasta las cercanías del Palacio de Westminster, residencia de la familia real. Al contemplar el enorme edificio, pues quedó completamente maravillado. Nunca había visto una construcción tan grande ni tan hermosa, pues las altas murallas, las puertas adornadas y la presencia constante de soldados hacían evidentes que el lugar pues pertenecía al rey. Tomás permaneció un largo rato observando todo con admiración. Finalmente se acercó tímidamente a una de las rejas de la entrada y mirando hacia el interior vio a un muchacho aproximadamente como de su misma edad, pues aquel niño estaba vestido con finísimas telas de seda y su ropa pues brillaba por las joyas que lo adornaban. Llevaba una espada y una daga ricamente decoradas, botas en excelente cuero y un elegante gorro adornado con plumas. A su alrededor se encontraban varios nobles atentos a cualquiera de sus movimientos. Tomás comprendió inmediatamente que aquel niño pues era el príncipe de Gales. La emoción fue tan intensa que avanzó instintivamente hasta apoyar el rostro contra la reja para observarlo mejor. Quedó completamente sorprendido, pero uno de los soldados creyó que aquel mendigo pues estaba molestando y lo sujetó bruscamente. Le empujó violentamente hacia atrás, haciéndolo caer entre la multitud mientras le gritaba que se alejara, ¿no? Las personas que observaban la escena comenzaron a reírse del pobre muchacho. Sin embargo, pues el príncipe Eduardo había visto todo. Indignado por el maltrato que acababa de presenciar, pues se acercó rápidamente a la entrada
y reprendió con firmeza al soldado. Le dijo que ningún hombre tenía el derecho de tratar así a uno de los súbditos del rey, y ordenó pues inmediatamente que abrieran las puertas para dejar entrar al muchacho. Los soldados pues obedecieron sin discutir. La multitud vitoreó al príncipe mientras Tomás, todavía pues sorprendido, cruzaba la entrada del palacio. Cuando ambos niños quedaron frente a frente, Eduardo tomó la mano de Tomás con total naturalidad y le dijo que parecía cansado y hambriento, invitándolo a que lo acompañe hacia el interior del palacio. Cuando Tomás Canty cruzó las puertas del palacio, sintió que había entrado a un mundo completamente diferente al que conocía. Todo cuanto veía le parecía todo increíble. Los enormes salones estaban decorados con tapices fijamente tejidos, columnas de piedra perfectamente talladas y muebles elaborados con maderas muy bonitas. Las ventanas pues dejaban entrar una luz que hacía brillar los adornos de oro y platas repartidos por toda la habitación. Para un niño acostumbrado pues a vivir entre las calles sucias y casas deterioradas, aquel lugar pues le parecía como un sueño imposible. El príncipe Eduardo observó atentamente al muchacho. Le llamó la atención su extremada delgadez, la suciedad pues de su ropa y la expresión de cansancio que reflejaba su rostro. Sin mostrar ningún gesto de desprecio, lo condujo hacia una habitación privada donde pudieran conversar sin interrupciones. Allí ordenó que les llevaran comida y bebida. Tomás se sintió intimidado al principio, pues nunca había estado tan cerca de un miembro de la familia real y él no sabía cómo debía comportarse. Contestaba las preguntas del príncipe con mucha timidez, procurando no faltar el respeto. Sin embargo, Eduardo era un niño curioso y amable, por lo que pronto consiguió que Tomás se sintiera más tranquilo. El príncipe quiso saber quién era aquel muchacho que había llegado hasta las puertas del palacio. Tomás comenzó a contarle la historia de su vida. Le explicó pues que vivía con su familia en el callejón de las Piltrafas, uno de los barrios pues más pobres de Londres. Describió las condiciones en las que sobrevivían, el hambre constante, los castigos de su padre y la de su abuela, y las dificultades que enfrentaban pues todos los días para conseguir un poco de comida. Pues Eduardo escuchaba con enorme atención lo que le comentaba. Muchas de las cosas que Tomás relataba pues eran completamente desconocidas para él. Aunque era el heredero del trono de Inglaterra, jamás había experimentado la pobreza que ni imaginaba que tantos de sus futuros súbditos vivieran en ciertas condiciones tan duras. A medida que avanzaba pues la conversación, el príncipe comprendía que existía una realidad completamente distinta a lo que él conocía dentro del palacio. Después de escuchar a Tomás, Eduardo empezó a hacerle muchas preguntas. Quería saber cómo eran las calles de Londres, cómo jugaban los niños pobres, qué comían, dónde dormían y cómo transcurrían sus días. Tomás respondía con bastante sencillez, describiendo todo aquello como algo normal, aunque para el príncipe pues resultaba algo sorprendente. Luego fue Tomás quien comenzó a preguntar. Su curiosidad pues era muy grande. Durante años había soñado con conocer la vida de un príncipe, y ahora que lo tenía frente a él, pues la oportunidad de resolver todas sus dudas estaba a su disposición. Le preguntó cómo era vivir en un palacio, que se sentía pues vestir prendas tan suaves, si realmente los sirvientes obedecían sus órdenes y cómo eran las ceremonias reales. Pues Eduardo sonrió al escuchar aquellas preguntas, porque comprendió que muchas de las cosas para él eran habituales, pero que para el otro resultaban extraordinarias, ¿no? Con paciencia empezó a describirle acerca de su vida cotidiana. Le habló de los numerosos sirvientes que lo atendían desde que despertaba, de los maestros que le enseñaban diferentes materias, de las ceremonias oficiales, de las estrictas normas de etiqueta
y de la vigilancia permanente que existía alrededor de su persona. Sin embargo, pues también le confesó algo que sorprendió profundamente a Tomás, pues ser príncipe no significaba obtener libertad. Explicó que cada momento de su vida estaba regulado con otras personas. Siempre debía de vestir de determinada manera, comportarse según a un protocolo y cumplir numerosas obligaciones. Pues casi nunca podía salir solo ni hacer completamente aquello que le apeteciera. Tomás quedó pues pensativo. Nunca había imaginado que un príncipe también pudiera sentirse de cierta forma limitado. Él siempre había asociado la riqueza con la felicidad absoluta, pero las palabras de Eduardo pues le hicieron comprender que incluso dentro del lujo pues pueden existir ciertas preocupaciones. La conversación continuó durante bastante tiempo. Poco a poco ambos niños pues fueron perdiendo la desconfianza que tenían en un inicio y comenzaron a hablar como si fueran dos amigos de la misma edad. Descubrieron que compartían muchas curiosidades propias de cualquier niño, aunque sus vidas pues habrían sido diferentes. En un momento de la conversación pues Eduardo observó con mayor atención el rostro de Tomás. Le pareció que había como que algo extraño en él. Cuanto más lo miraba, más notaba un extraordinario parecido entre ambos. Se acercó pues lentamente y lo colocó frente a un gran espejo. Los dos niños quedaron como que inmóviles. La semejanza era verdaderamente sorprendente, pues tenían prácticamente la misma estatura, la misma edad y rasgos faciales pues muy parecidos. Sus ojos, la forma de su nariz, el color del cabello e incluso la expresión pues de sus rostros hacían que se parecieran como si fueran hermanos gemelos. Durante unos instantes ninguno de los dos habló. Ambos contemplaron su reflejo con una mezcla de sorpresa y de diversión. Entonces Eduardo como que comenzó a reírse. Le pareció una situación muy curiosa que un príncipe y un mendigo pudieran parecerse tanto físicamente a pesar de pertenecer pues a mundos completamente opuestos. Impulsados por ese entusiasmo infantil, el príncipe propuso una idea que en ese momento pues parecía solamente un juego. Le dijo a Tomás que intercambiaran sus ropas por unos minutos. Pues Tomás quedó completamente desconcertado, pues le parecía una ocurrencia como que imposible. No podía imaginarse vistiendo a las prendas del heredero del trono de Inglaterra. Pero Eduardo insistió. Entonces explicó que quería comprobar hasta qué punto era parecido el aspecto entre ambos. Pensaba que sería una experiencia pues divertida y que nadie lo reconocería inmediatamente. Finalmente pues Tomás aceptó. Con cierta timidez comenzó a quitarse su ropa, mientras Eduardo pues hacía lo mismo con sus lujosas vestimentas, ¿no? El contraste pues en sí era enorme. Los vestidos de Tomás estaban ya muy desgastados, rotos y cubiertos de suciedad, mientras que la del príncipe pues eran de telas muy finas y estaban adornados con bordados y piedras muy bonitas. Cuando terminaron de cambiarse, volvieron a colocarse frente al espejo. Pues el resultado fue muy asombroso. Ahora Tomás parecía realmente el príncipe de Gales. Las elegantes ropas le daban exactamente como que el mismo aspecto que antes tenía Eduardo. Por su parte, pues Eduardo, vestido con aquellos trajes ya desgastados, pues parecía un auténtico niño mendigo. Los dos comenzaron como que a reírse, divertidos por el extraordinario parecido pues que tenían. Sin embargo, mientras más observaban el reflejo, pues Eduardo notó algo que hizo desaparecer de inmediato la sonrisa de su rostro. En uno de los brazos de Tomás había una marca producida por el fuerte empujón que el soldado le había dado en la entrada del palacio, y aquella señal pues despertó nuevamente su indignación. El príncipe recordó perfectamente el abuso cometido por el guardián y sintió que aquel
hombre pues debía recibir como que un castigo por haber tratado con tanta crueldad a un pequeño indefenso. Sin perder un instante, Eduardo tomó la decisión de salir personalmente a reprender al centinela. Como todavía llevaba pues puesta la ropa de Tomás, no pensó que aquello pudiera ocasionarle algún problema. Estaba convencido de que bastaría con decir quién era para que todos pues pudieran obedecerlo inmediatamente. Así abandonó apresuradamente la habitación con el traje que ya tenía puesto, mientras Tomás permanecía dentro del aposento vestido como un príncipe, esperando pues tranquilamente el regreso de su nuevo amigo. Ninguno de los dos pues podía imaginar de aquella decisión cambiaría por completo sus vidas y el destino de Inglaterra. Cuando Eduardo llegó a la puerta principal del palacio, encontró al mismo soldado que había maltratado a Tomás. Con curiosidad le exigió explicaciones y comenzó a responderle severamente. Pero el centinela levantó la vista y solamente vio delante de él a un niño vestido con ropa vieja. Pues no lo reconoció al principio. Antes de que Eduardo pudiera seguir hablando, el soldado lo sujetó de nuevo bruscamente y lo empujó hacia el exterior del palacio, con la misma violencia que antes había tratado a Tomás. Pues el muchacho cayó, intentó ponerse de pie inmediatamente y gritó con toda la fuerza de su voz que él era Eduardo Tudor, pues el príncipe de Gales y el heredero del trono de Inglaterra. Sin embargo, nadie le creyó. Las personas pues comenzaron a reírse pensando que aquel mendigo había perdido la razón. Algunos lo insultaban, otros se burlaban de él y varios niños empezaron como que a seguirlo, riéndose, mientras repetían irónicamente que el rey había salido a pasear vestido con ropa de mendigo. Mientras tanto, detrás de las enormes puertas del palacio, pues Tomás Canty permanecía completamente ajeno a lo que acababa de suceder. Sin saberlo, el intercambio de ropas acababa de convertirse en un intercambio de destinos, por así decirlo. Después de ser arrojado fuera del palacio, Eduardo Tudor pues permaneció algunos segundos como que inmóvil en el suelo. No podía comprender lo que acababa de suceder. Hasta hacía unos minutos todos se inclinaban pues respetuosamente ante él, obedecían sus órdenes y lo trataban como el heredero de Inglaterra. Y ahora pues únicamente por llevar puesta la ropa de un mendigo, nadie parecía como que reconocerlo. El muchacho pues se levantó rápidamente, dominado por una mezcla de indignación y miró las enormes puertas del palacio, pues convencido de que todo podía resolverse si lograba volver a entrar. Pues se acercó nuevamente al centinela y con la autoridad que siempre había utilizado le ordenó abrir el paso para que él, que era Eduardo Tudor, el príncipe de Gales. Pero el soldado simplemente como que empezó a reírse y aquellas palabras pronunciadas por un niño vestido con ropa vieja pues le parecía absurdo, sino que también volvió a empujarlo, advirtiéndose pues de que se fuera, ¿no? Sin que recibiera un castigo mayor a eso. Las personas que se encontraban pues cerca permanecieron en la escena y comenzaron a burlarse de él. Algunos lo señalaron riendo, otros comentaban que seguramente había perdido como que la razón. Varios niños empezaban a seguirlos por la calle, imitando sus palabras y gritándolo entre carcajadas como que apartados, aquí viene el rey de Inglaterra. Y cada burla hería profundamente a Eduardo. Él sabía pues perfectamente quién era y no comprendía cómo algo tan evidente podía parecer imposible para los demás. Nunca antes había sentido lo que significaba que nadie creyera en sus palabras. Mientras caminaba entre la multitud, intentando alejarse de quienes se mofaban de él, pues comenzó a experimentar otra sensación desconocida, el miedo.
Ya no tenía soldados que lo protegieran, ni sirvientes que apartaran a la gente, pues estaba completamente solo. Tomás permanecía todavía dentro del palacio, pues él seguía esperando el regreso del príncipe. Creía que Eduardo volvería después de reprender al guardia y ambos continuarían conversando como lo habían estado haciendo. Sin embargo, los minutos pues fueron pasando y el príncipe no aparecía. Antes de que Tomás pudiera preguntarse qué ocurría, varios nobles entraron a la invitación para avisarle que debía continuar con las actividades oficiales del día. Pues él intentó explicar que existía un error. Quiso decirles que él no era el príncipe y que el verdadero heredero pues había salido hace unos instantes vestidos con su prenda, ¿no? Pero nadie tomó en serio aquellas palabras. Los cortesanos se miraban entre sí con preocupación, y ya desde hace algún tiempo pues habían observado que el príncipe actuaba de manera como que extraña. Hacía preguntas impropias de algún criado en la corte y pues parecían olvidar numerosas costumbres del palacio. Por eso, cuando Tomás insistió en afirmar que era un mendigo llamado Tomás Canty, todos llegaron a la misma conclusión. Pues pensaron que el príncipe sufría algún trastorno pasajero de la memoria. Le respondieron con enorme respeto, procurando no contradecirlo, ¿no? Pues tenían miedo que podían empeorar su supuesta enfermedad. Tomás comprendió muy pronto que nadie pues iba a creer. Cuanto más insistía en decir la verdad, más convencidos estaban todos de que el príncipe pues había perdido completamente la razón. Aquella situación comenzó como que a llenarlo de angustia. Mientras tanto, pues el ambiente en el palacio se volvió cada vez más solemne. La salud y el rey Enrique VIII empeoraba rápidamente. Los médicos, consejeros y altos funcionarios pues iban y venían por los correderos con semblantes pues muy preocupados. Todo el reino permanecía pendiente del estado del anciano monarca, pues sabían que su muerte pues como que estaba próxima. Tomás observaba aquel movimiento sin comprender del todo lo que sucedía. Veía desfilar a nobles, obispos, jueces y consejeros que se inclinaban profundamente ante él antes de hablarle. Cada vez se sentía como que más incómodo. Había vivido toda su vida rodeado de personas que lo despreciaban y ahora ocurría exactamente lo contrario. Todos lo trataban con reverencia que él consideraba como que inmerecida. No sabía cómo responder a tantas muestras de respeto. Muchas veces permanecía en silencio por miedo a cometer como que algún error. La primera comida como príncipe había llegado, pues Tomás fue conducido hacia un elegante comedor preparado exclusivamente pues para el príncipe. Al entrar pues quedó como que completamente sorprendido. La mesa estaba cubierta por manteles muy finos y sobre ella pues descansaban vajillas de oros y plata. Había una enorme variedad de platos que jamás él había visto. El aroma de la comida pues llenaba como que en toda la habitación. Pero antes de que pudiera probar un solo bocado, comenzó como que una ceremonia que le pareció interminable. Cada persona presente tenía una función específica. Uno colocaba cuidadosamente la servilleta alrededor del cuello del príncipe. Otro estaba encargado de servir el vino, otro debía probar previamente algunos alimentos para asegurarse que no estuvieran envenenados. Habían criados destinados únicamente a acercar los platos, otros a retirarlos y otros a vigilar que todo se desarrollara según el estricto protocolo de la corte. Pues Tomás contemplaba aquella organización como una enorme sorpresa, ¿no? En su casa apenas si había un pedazo de pan para compartir entre toda su familia
y allí decenas de personas pues trabajaban únicamente para servir una comida. Cuando por fin empezó a comer, lo hizo utilizando los dedos, tal como estaba acostumbrado desde pequeño. Y pues nadie se atrevió como que a corregirlo. Todos atribuían aquel comportamiento a la extraña enfermedad que creían que padecía el príncipe. En lugar de burlarse, guardaban silencio y fingían que todo pues estaba completamente normal. Tomás observó después la delicada servilleta colocada frente a él. Nunca había visto como que una tela tan fina y tuvo miedo en mancharla. Con toda sinceridad pidió que le retiraran porque no quería estropear algo tan hermoso. Los presentes como que obedecieron inmediatamente, interpretando también aquella petición como otra consecuencia de su supuesta enfermedad. Y durante la comida pues preguntó el nombre de algunos alimentos desconocidos que eran para él. Su curiosidad pues aparecía constantemente. Muchos de aquellos productos que jamás habían llegado al barrio donde él había crecido, ¿no? Pues Eduardo descubre la verdadera vida del pueblo. Mientras Tomás vivía aquellas experiencias dentro del palacio, Eduardo recorría las calles de Londres completamente desamparado. Al principio seguía intentando convencer a todos que él era el príncipe, y cada vez que alguien lo insultaba o intentaba apartarlo, respondía con firmeza diciendo quién era realmente. Pero el resultado siempre era el mismo. La gente estallaba en carcajadas, algunos lo llamaban como que loco y otros pensaban que simplemente era un niño que jugaba a ser rey. Poco a poco pues Eduardo comenzó a comprender como que algo muy doloroso. Las personas no juzgaban a los demás por lo que eran, sino por la apariencia que mostraban. Mientras había vestidos, seda y joyas, mostraban una mirada para que todos lo obedecieran. Pues ahora cubierto con ropa vieja, nadie estaba dispuesto ni siquiera a escuchar sus palabras. Esa experiencia como que empezó a cambiar profundamente su manera de entender el mundo. Por primera vez observó de cerca cómo los enemigos eran empujados, despreciados y tratados con violencia simplemente por ser pobres. Ahí también descubrió lo que es pasar hambre. Hasta este entonces pues nunca había tenido que preocuparse por conseguir alimento. En el palacio siempre encontraba pues la mesa repleta de comida. Pues ahora caminaba durante horas sin haber probado algún bocado. El cansancio pues empezaba a debilitarlo y el orgullo le impedía pedir limosna. Aún así pues seguía convencido de que recuperaría muy pronto su verdadero lugar. Tomás conoce las responsabilidades del príncipe. Dentro del palacio, las dificultades de Tomás pues apenas comenzaron. Después del almuerzo tuvo que recibir distintos personajes importantes. Cada uno esperaba encontrar en él al heredero perfectamente educado que conocían desde hace años. Tomás procuraba responder con prudencia. Cuando ignoraba alguna respuesta, pues guardaba silencio o intentaba cambiar el tema. Los nobles interpretaban estas vacilaciones como efectos de la enfermedad que supuestamente pues tenía el príncipe, ¿no? Afortunadamente pues para él, varias personas de confianza trataban discretamente de ayudarlo. Le recordaban ciertos nombres, le indicaban cómo debía actuar en determinadas ceremonias y procuraban evitar que cometiera errores demasiado pues evidentes. Gracias a esta ayuda pues Tomás consiguió superar las primeras situaciones comprometidas. Sin embargo, cada nuevo encuentro pues aumentaba su preocupación. Pensaba constantemente en Eduardo, se preguntaba dónde estaría él, el verdadero príncipe, y cuándo regresaría por fin para ponerle un fin a aquel malentendido, ¿no? No deseaba quedarse con una vida pues que realmente no le pertenecía. Lo único que quería era volver a su hogar y recuperar su antigua existencia, por más dura que fuera. Pero ignoraba que fuera de
aquellas paredes, pues Eduardo estaba viviendo precisamente la vida de un mendigo, y que cada minuto que pasaba hacía más difícil demostrar su verdadera identidad. Así, mientras uno aprendía a desenvolverse entre nobles y ceremonias reales, el otro empezaba como que a conocer el sufrimiento de las personas más pobres de Inglaterra. Sin saberlo, pues ambos estaban comenzando un aprendizaje que transformaría para siempre pues su forma de ver el mundo. La separación entre los dos muchachos se hacía cada vez más profunda. Mientras Tomás Canty permanecía dentro del palacio intentando desempeñar un papel pues que él nunca había imaginado, Eduardo recorría las calles de Londres vestido con ropa vieja y soportando el desprecio de las personas y comprendiendo poco a poco la dura realidad que vivían los más pobres. Ninguno sabía lo que estaba ocurriendo con el otro. Cada uno creía que aquella situación pues iba a terminar muy pronto, pero el destino tenía preparado pues un camino mucho más largo y difícil para ambos. La noticia que cambió el reino en el palacio, pues el ambiente comenzó como que a volverse más silencioso que nunca. Los pasillos estaban llenos de nobles que caminaban apresuradamente, médicos que entraban y salían de las habitaciones del rey y los servidores que hablaban como que en voz muy baja. Todos sabían pues que Enrique VIII pues agonizaba. Su enfermedad había avanzado hasta el punto de que ya nadie esperaba una recuperación, pues Tomás observaba aquellos movimientos sin saber exactamente cómo actuar. Cada rostro pues reflejaba preocupación. Los miembros del Consejo Real pues conversaban continuamente sobre los asuntos del reino, pues comprendían que muy pronto Inglaterra tenía un nuevo soberano. Finalmente llegó el momento que todos temían. El rey Enrique había muerto. La noticia como que recorrió el palacio como si fuera un golpe muy fuerte. Los sirvientes dejaron de hablar, los nobles inclinaron la cabeza en señal de respeto, las campanas comenzaron a sonar anunciando el fallecimiento del monarca. En cuestión de unos minutos, pues todo el reino había cambiado. El príncipe de Gales dejaba de ser únicamente el heredero. Desde ese instante era considerado como el nuevo rey de Inglaterra, y quien ocupaba ese lugar pues era Tomás Canty. Tomás comprende la gravedad de aquella situación, y hasta ese momento Tomás había pensado que el verdadero príncipe pues iba a aparecer en cualquier instante para poder aclarar toda esta situación. Pero la muerte del rey modificó completamente las circunstancias. Ahora toda Inglaterra lo reconocería a él como un soberano, y aquello dejó de parecerle como un simple malentendido. Comprendió que la responsabilidad pues era mucho más mayor, sentía pues ya más miedo, no deseaba gobernar un país pues que no le pertenecía, tampoco quería aprovecharse de la ausencia del verdadero heredero. Sin embargo, pues cada intento de explicar la verdad siempre terminaba igual. Cuando él decía que él era Tomás Canty, pues los presentes respondían con enorme respeto, pues pensaban que la enfermedad que tenía pues seguía afectando su memoria, ¿no? Le hablaban con delicadeza, intentando como que tranquilizarlo, y evitaban discutir con él para no causarle más sufrimiento. Pues aquella situación empezó como que a desesperarlo. Las primeras responsabilidades como el nuevo rey, apenas había terminado pues el luto por Enrique VIII, cuando comenzaron a llegar los asuntos del gobierno. Los consejeros presentaban documentos, los jueces solicitaban decisiones, los funcionarios acudían esperando órdenes. Tomás apenas entendía la mitad de lo que a él explicaban. Sin embargo, poseía una cualidad que muy pronto empezó a llamar la atención de quienes lo rodeaban. Antes de tomar cualquier decisión, hacía preguntas. Quería comprender exactamente qué había sucedido antes de aprobar un castigo o firmar una orden. Y pues muchos nobles se sorprenderían, pues estaban acostumbrados a que ciertos asuntos se resolvieran casi automáticamente.
En cambio, pues aquel joven rey deseaba escuchar primero a las personas involucradas. Y esa costumbre como que empezó a producir resultados inesperados. En una ocasión llevaron ante él el caso de una mujer y una niña acusadas de haber vendido su alma al diablo y provocado una terrible tormenta mediante brujería. Los jueces daban prácticamente por hecho que ambas debían morir ahorcadas, pues era la sentencia establecida por la ley, ¿no? Tomás escuchó atentamente la acusación. En lugar de aceptar inmediatamente la decisión, pues comenzó a formular preguntas. Quiso saber cómo podía demostrar semejante delito, ¿no? Preguntó quién había estado presente. Después quiso saber si aquellas mujeres también habían sufrido los daños ocasionados por aquella tormenta. Cuando le respondieron que sí, incluso más que otras personas, pues Tomás quedó como que profundamente confundido. Le parecía absurdo pensar que alguien provocara deliberadamente una desgracia de la que él mismo resultaría como que víctima. Y aquella sencilla pregunta hizo reflexionar incluso a muchos de los presentes. Muchos comenzaron a reconocer que el joven rey razonaba como que con un gran sentido común, en donde Tomás decidió actuar con prudencia y evitó confirmar inmediatamente la condena. Poco a poco empezaba a demostrar que poseía un gran sentido de la justicia. El pueblo pues empezaba a cambiar su opinión. Al principio muchos cortesanos como que estaban convencidos de que el rey pues había perdido la razón, pero conforme pasaban los días empezaron a notar como que algo muy curioso, que es cierto que olvidaba ciertas costumbres del palacio y hacía como que preguntas extrañas, pero sin embargo cuando debía de resolver problemas importantes mostraba como que una inteligencia muy inesperada. Varias personas como que comenzaron a comentarlo en voz baja. Decían que el rey hacía como que preguntas muy acertadas, que analizaba cuidadosamente cada asunto, que no se dejaba llevar por las apariencias y que poco a poco el temor inicial pues empezó a transformarse en admiración. Muchos llegaron incluso a afirmar que el joven soberano estaba recuperándose supuestamente de su enfermedad, y donde Tomás no buscaba pues simplemente impresionar a nadie, pues él actuaba siguiendo aquello que a él le parecía justo. Las experiencias vividas pues durante su infancia sobre la pobreza que hacían que él pudiera comprender mejor el sufrimiento de las personas comunes, ¿no? Y por primera vez alguien había sentado en el trono empezaba a mirar los problemas del pueblo con los ojos de quien realmente lo había vivido. Pues Eduardo continúa sufriendo fuera del palacio. Mientras tanto, el verdadero rey seguía completamente solo. Las burlas no cesaban. Cada vez que él afirmaba ser Eduardo Tudor, pues las personas se estallaban en carcajadas. Algunos incluso disfrutaban de molestarlo, ¿no? Y él no lograba entender cómo la misma gente que antes se inclinaba ante su presencia, ahora lo trataran como si fuera un loco. Con el paso de las horas comenzó a sentir el cansancio, pues tenía mucha hambre, sus pies le dolían de tanto caminar, el frío comenzaba a sentirse bajo aquellos trajes que él traía y que apenas lo protegían. Por primera vez en toda su vida experimentaba necesidades que él jamás había pensado pasar. Aún así, pues se negaba a rendirse, repetía constantemente que recuperaría el trono y que castigaría a quienes habían abusado de él. Pero también empezaba a comprender que la realidad del pueblo era mucho más dura de lo que él había pensado, mientras vivía protegido dentro del palacio. Cuando Eduardo caminaba intentando encontrar a alguna persona que creyera en sus palabras, ocurrió algo nuevo. Algunas personas pues comenzaron a burlarse nuevamente de él, las risas pronto se transformaban en empujones y la multitud como que empezó a rodearlo. Cada vez era mayor el peligro de que alguien decidiera golpearlo simplemente por diversión. En medio del alboroto apareció un hombre alto, vestido con ropas elegantes, pero bastante gastadas por el tiempo. Su aspecto revelaba que en otro tiempo había pertenecido a la nobleza o al ejército.
Llevaba una larga espada colgada al costado y caminaba con la seguridad de un soldado experimentado. Cuando vio que la multitud estaba maltratando a aquel muchacho, pues él intervino inmediatamente. Sin vacilar, pues desenvainó su espada. No utilizó el filo para no poder herir a nadie, pero repartió fuertes golpes con la parte plana del arma para obligar a retroceder a quienes rodeaban al niño, ¿no? Y entre la multitud respondió con furia. En pocos segundos decenas de personas intentaron a atacar a aquel desconocido, pero el hombre pues peleaba con una habilidad muy extraordinaria. Retrocedía únicamente lo necesario, protegiendo siempre a Eduardo. Aún siendo superado en número, pues seguía resistiendo con enorme valentía. Cuando parecía que finalmente sería vencido, sonó el toque de una trompeta. Un grupo de jinetes enviados por el rey atravesó por la calle. La multitud se desesperó inmediatamente para evitar problemas con las autoridades. Aprovechando ese instante, el desconocido tomó al muchacho del brazo y ambos abandonaron rápidamente el lugar. Una vez alejados del peligro, el hombre observó detenidamente al niño. Le preguntó quién era y por qué aquella gente pues intentaba como que maltratarlo. Eduardo respondió con absoluta seriedad diciendo que era Eduardo Tudor, el rey de Inglaterra. El desconocido permaneció como que unos segundos en silencio y podría ver claramente que el muchacho pues hablaba con una dignidad impropia de un mendigo. Su manera de expresarse, su educación y su carácter pues eran muy diferentes de los de cualquier niño pobre. Sin embargo, también comprendió que aquella afirmación resultaba pues casi imposible de creer. Después de reflexionar un momento, llegó a la conclusión y pensó que el muchacho sufría pues como que algún tipo de trastorno mental. Pero lejos de burlarse de él, pues sintió compasión. Decidió acompañarlo y protegerlo. Aquel hombre se llamaba Miles. Había servido como un soldado durante muchos años y regresaba a Inglaterra después de una larga ausencia. Era valiente, generoso y poseía un fuerte sentido del honor. Sin saberlo, acababa de convertirse en el mejor amigo que tendría el verdadero rey durante su difícil aventura. Eduardo aceptó caminar junto a él, aunque seguía insistiendo en que él era el rey. Comprendió que al menos había encontrado a alguien dispuesto a tratarlo con mucho respeto. No imaginaba que aquella amistad sería una de las más importantes de su vida. Después del encuentro con Miles, la vida de Eduardo pues comenzó a cambiar. Aunque el antiguo soldado no creía que el muchacho fuera realmente el rey, sí estaba convencido de que era un niño noble que había sufrido algún trauma o alguna enfermedad que afectaba su memoria. Por esa razón, pues decidió no abandonarlo. Le prometió acompañarlo y protegerlo mientras encontraban una solución. Eduardo aceptó su compañía a pesar de que Miles no reconocía su verdadera identidad. Era la primera persona desde que salió del palacio que lo trataba con respeto. No se burlaba de él, no lo insultaba y tampoco intentaba aprovecharse de su situación. Esa actitud hizo que el joven pues empiece a confiar en él. Mientras caminaban por los caminos de Inglaterra, Miles observaba que el muchacho conservaba modales muy refinados. Aunque llevaba una vestimenta muy humilde, hablaba con autoridad, utilizaba un lenguaje educado y reaccionaba con indignación cada vez que veía una injusticia. Aquellos detalles pues le parecían extraños, no coincidían con la conducta de un niño criado entre mendigos. Durante el recorrido, Eduardo comenzó a conocer una parte distinta de Inglaterra, de la que había visto desde las ventanas del palacio. Descubrió que muchas personas pues vivían en enormes dificultades. Encontraban aldeas donde las casas eran muy pequeñas y deterioradas, los caminos estaban llenos de barro y las familias apenas conseguían el alimento para poder sobrevivir. En varias ocasiones observaba a personas que eran castigados públicamente por delitos muy pequeños. Algunos habían robado un pedazo de pan porque tenían hambre. Otros eran acusados sin pruebas
suficientes. Eduardo pues no podía comprender cómo las leyes de su propio reino permitían semejantes castigos. Cada vez que presenciaba una injusticia, preguntaba por qué actuaba de esa manera. Miles les explicaban que muchas leyes inglesas eran extremadamente severas y que los jueces las aplicaban sin considerar las circunstancias de cada persona. Aquellas respuestas pues impresionaban profundamente al muchacho. Hasta entonces siempre había pensado en las leyes servían para proteger al pueblo y que ahora descubriría que en muchas ocasiones también podían convertirse en motivo de sufrimiento para quienes eran más pobres. Mientras tanto, Miles comenzaba a notar que las reacciones de Eduardo no eran las de un niño cualquiera. Cuando hablaba de la justicia, lo hacía como si realmente sintiera la responsabilidad de proteger a todo un reino. En ocasiones incluso decía, cuando recupere mi corona cambiaré estas leyes. Miles sonreía con cierta tristeza, seguía creyendo que aquellas afirmaciones eran productos de la imaginación de un muchacho, pero admiraba la firmeza con la que él lo pronunciaba. Al mismo tiempo, en el Palacio Real, Tomás seguía enfrentando enormes desafíos, pues continuaba aprendiendo a gobernar. Cada día recibía nuevas peticiones, escuchaba conflictos y debía de resolver asuntos relacionados con el gobierno. Al principio pues temía a equivocarse constantemente, pero poco a poco fue adquiriendo mayor confianza. No porque él creyera que ser un rey, sino que más bien nunca dejaba de pensar que aquel lugar pues pertenecía a Eduardo. Sin embargo, comprendía que mientras el verdadero heredero no aparecía, pues debía de actuar con responsabilidad para evitar que el reino sufriera las consecuencias. Los miembros del consejo pues empezaron a sorprenderse por algunas decisiones del rey. Tomás no juzgaba únicamente por las apariencias. Él pues preguntaba, escuchaba, trataba de comprender primero las razones de cada persona antes de emitir un juicio. En más de una ocasión mostró compasión hacia personas que habían cometido pequeños delitos impulsadas por la necesidad. Aquella actitud resultaba novedosa para muchos nobles, pues acostumbrados a aplicar castigos muy duros ante ellos. Sin proponérselo, Tomás estaba demostrando que la experiencia de haber crecido entre la pobreza le permitía comprender problemas de la mayoría de los cortesanos que nunca habían vivido eso. Después de varios días de viaje, Miles decidió dirigirse hacia Hendon, la propiedad donde él había vivido antes de marcharse a la guerra. Durante años, él había permanecido lejos de Inglaterra, sirviendo como soldado. Ahora deseaba reencontrarse con su familia y recuperar la vida pues, que había dejado atrás. Eduardo aceptó acompañarlo. Creía que aquel descanso sería como que temporal antes de regresar a Londres para poder reclamar su trono. Durante el camino, Miles pues hablaba con entusiasmo de su hogar. Recordaba la tranquilidad del lugar, los campos que rodeaban la casa y sobre todo a su padre y a su hermano Arturo, con quienes esperaba reunirse nuevamente. También mencionaba con cariño a Edith, una joven a quien había amado profundamente antes de partir. Mientras escuchaba aquellas historias, Eduardo pues comprendía que Miles también había sufrido durante su larga ausencia. Había pasado muchos años lejos de su familia sin saber cómo habían cambiado las cosas. Finalmente llegaron y Miles contempló emocionado la antigua residencia familiar. Todo pues parecía igual desde el exterior. Sin embargo, muy pronto descubriría que el tiempo pues había transformado por completo su vida. Cuando intentó entrar, nadie lo recibió con alegría. Los sirvientes pues apenas lo reconocían y algunos incluso pensaban que se trataba de un impostor. Y la situación pues empeoró cuando apareció su hermano. En lugar de abrazarlo después de 30 años, lo recibió con bastante frialdad y negó que Miles tuviera derecho alguno sobre la propiedad y trató de convencer a todos de que aquel hombre mentía acerca de su identidad. Eduardo observó la escena con tanta indignación
pues le parecía increíble que un hermano podría actuar de esa manera. Intentó defender a Miles, afirmando que aquel hombre decía la verdad y que merecía respeto. Pero una vez más nadie tomó en serio las palabras del muchacho vestido con ropa vieja. Y la tensión fue aumentando, pues Miles comprendió entonces que durante su ausencia muchas cosas pues habían cambiado y que recuperar su antigua vida sería mucho más difícil de lo que él había imaginado. Aquella nueva injusticia fortaleció aún más la amistad entre ambos. Eduardo admiraba la serenidad con la que Miles soportaba tantas decepciones. Miles, por su parte, veía en aquel muchacho un valor extraordinario para poder enfrentar las dificultades pese a su corta edad. Sin darse cuenta, pues ambos habían comenzado a confiar plenamente el uno en el otro. Y pues esa confianza sería decisiva para todo lo que ocurriría en la parte final de esta historia, ¿no? Después de ser rechazados, Miles y Eduardo Tudor continuaron viajando juntos. Aunque ambos habían sufrido grandes decepciones, ninguno pensó en abandonar al otro. La amistad que había nacido entre ellos se fortalecía con cada dificultad que ellos enfrentaban. Miles seguía creyendo que el muchacho era víctima de una extraña confusión de identidad, mientras que Eduardo veía en aquel antiguo soldado a la única persona que realmente lo protegía, sin esperar nada a cambio. Durante el viaje siguieron atravesando pueblos y caminos donde la pobreza pues era evidente. Eduardo observaba con mucha atención todo lo que ocurría a su alrededor. Cada nuevo lugar le permitía comprender mejor la realidad de las personas que algún día gobernaría. Veía familias que apenas conseguían alimento, campesinos que trabajaban durante largas horas y personas castigadas con dureza por faltas que a su juicio no merecían semejantes penas. Cada una de esas experiencias quedaba grabada en su memoria. Mientras caminaba con su ropa vieja, recordaba la comodidad del palacio y comprendía cuánto desconocía sobre la vida de sus propios súbditos. Más de una vez le dijo a Miles que, cuando recuperara su corona, procuraría gobernar con mayor justicia y misericordia. Miles escuchaba aquellas palabras con afecto, convencido de que el muchacho hablaba movido por la imaginación que él tenía, ¿no? En uno de sus recorridos, ambos fueron detenidos por las autoridades locales. La situación pues se complicó rápidamente cuando Eduardo, fiel a su costumbre, declaró con firmeza que era el verdadero rey de Inglaterra. Los presentes reaccionaron con burlas, pensaron que el niño pues estaba completamente loco y Miles trató de protegerlo y pidió que dejaran tranquilo a él. Pero sus esfuerzos pues resultaban inútiles. Los funcionarios no prestaban atención a sus explicaciones y terminaron arrestándolo pues a ambos. Mientras permanecían bajo vigilancia, Eduardo sentía una enorme impotencia. Sabía que bastaría con que alguien creyera en sus palabras para recuperar inmediatamente el trono, pero nadie estaba dispuesto a escucharlo. Poco después fueron conducidos junto a otras personas que esperaban diferentes castigos. Allí Eduardo presenció nuevamente la severidad de las leyes inglesas. Hombres, mujeres e incluso ancianos eran castigados sin consideración alguna. Aquellas escenas reforzaban su decisión de cambiar muchas normas cuando volverá a ocupar el trono. En un determinado momento surgió un problema que afectaba directamente a Eduardo. Como el muchacho insistía en hablar y protestar por la injusticia que veía, los responsables del lugar decidieron castigarlo con azotes. Cuando Miles escuchó aquella decisión, dio un paso al frente sin dudarlo. Con enorme serenidad pidió que el castigo pues recayera sobre él y no sobre el niño. Los presentes aceptaron y la propuesta continuó. Eduardo pues quedó profundamente conmovido. Intentó impedirlo, pero Miles le pidió que guardara silencio. Entonces comenzó el castigo. Los golpes del látigo cayeron una y otra vez sobre la espalda del antiguo soldado. A pesar del intenso dolor, Miles soportó el sufrimiento con una valentía admirable. No lanzó gritos ni imploró compasión. Permaneció firme para evitar que el muchacho recibiera un solo golpe. Pues Eduardo observaba aquella escena con
con lágrimas en los ojos. Comprendió que aquel hombre acababa de realizar uno de los actos de lealtad más grandes que había presenciado en toda su vida. En ese instante hizo una promesa silenciosa. Si algún día recuperaba el trono, jamás olvidaría el sacrificio de miles, y que encontraría la forma de poder compensarlo dignamente. Mientras tanto, en el palacio, o sea, en Londres, Thomas Canty seguía desempeñando su papel, aunque cada día adquiría mayor seguridad para gobernar. Nunca dejó de sentirse incómodo ocupando un lugar que a él no le pertenecía. Continuaba resolviendo los asuntos del reino con prudencia y compasión. Muchas personas empezaban a admirar sus decisiones porque demostraban un sincero interés para hacer justicia. Sin embargo, Tomás nunca olvidó a Eduardo. Con frecuencia recordaba el momento en que ambos cambiaron de ropa por simple curiosidad y deseaba que el verdadero rey apareciera cuanto antes para recuperar lo que era suyo. A medida que se acercaba la ceremonia de coronación, su preocupación pues aumentaba. Pensaba que sería terrible recibir la corona perteneciendo en realidad a otra persona. Después de muchas dificultades, Eduardo y Miles consiguieron finalmente regresar a Londres. La ciudad se encontraba completamente transformada. Las calles estaban adornadas para celebrar la coronación del nuevo rey. Llegaban nobles de distintas religiones, soldados custodiaban los accesos y una enorme cantidad de personas se reunía para presenciar en la ceremonia. Eduardo contempló aquella escena con enorme emoción. Sabía pues que aún estaba a tiempo. Debía entrar al palacio antes de que comenzara la coronación. Con ayuda de Miles consiguió acercarse hasta el lugar donde se desarrollaba la ceremonia, pero una vez más los guardias intentaron impedirle el paso. Nadie estaba dispuesto a creer que aquel muchacho vestido con ropa vieja fuera el verdadero heredero de Inglaterra. A pesar de todo, Eduardo logró abrirse paso y llegó hasta el gran salón donde se encontraba Tomás. El enfrentamiento entre los dos muchachos, cuando Tomás vio entrar a Eduardo, pues lo reconoció inmediatamente. Sintió un enorme alivio, pues por fin el rey había regresado. Antes de que pudiera hablar, Eduardo proclamó delante de toda la corte y dijo: «Yo soy el verdadero rey de Inglaterra». Los presentes quedaron sorprendidos. Muchos pensaron que se trataba de otro impostor y otros comenzaron a dudar al observar el extraordinario parecido físico entre ambos muchachos. Pues el salón quedó sumido en un profundo silencio. Tomás dio un paso adelante y en lugar de negar las palabras de Eduardo, declaró que aquel muchacho decía la verdad y que él nunca había sido el verdadero príncipe. Sin embargo, esta afirmación no bastó. Los nobles necesitaban una prueba irrefutable, la prueba del gran sello. El Lord Protector recordó entonces un objeto cuya ubicación únicamente podía conocer el verdadero príncipe, que era el gran sello real. Convencido de aquel misterio, pues resolvería definitivamente el problema, preguntó a Eduardo dónde se encontraba. Durante unos segundos el muchacho pues permaneció pensativo y luego recordó perfectamente el lugar donde lo había escondido antes de su intercambio de ropa. Indicó con absoluta seguridad dónde debían de buscarlo y pues los servidores fueron a comprobar sus palabras, ¿no? Unos minutos después regresaron llevando en sus manos el gran sello de Inglaterra y pues no quedaba ninguna duda, solo que el auténtico Eduardo podía conocer aquel escondite. La verdad pues había quedado demostrada. El verdadero rey recuperaría la corona. Toda la corte comprendió inmediatamente el enorme error que había cometido. Los nobles se arrodillaron ante Eduardo. Tomás también se inclinó la cabeza con profundo respeto y lejos de mostrar resentimiento, Eduardo se acercó a él con serenidad. Sabía perfectamente que Tomás nunca había intentado robarle el trono. Había sido una víctima de las circunstancias igual que él. Por eso no lo castigó. Al contrario, le agradeció haber gobernado con honestidad durante su ausencia, pues poco después comenzó la verdadera ceremonia de la coronación. Y Eduardo fue proclamado oficialmente como el rey de Inglaterra. Mientras recibía la corona,
recordaba todas las experiencias vividas desde el día en que salió del palacio con aquella ropa vieja, pues ya no era el mismo niño. Ahora conocía el sufrimiento de su pueblo, había sentido el hambre, el miedo, la humillación y la soledad. Todas esas vivencias transformarían para siempre su manera de gobernar. El destino de Tomás y de Miles pues cambiaron, ¿no? Una vez convertido en rey Eduardo, pues él cumplió todas las promesas que había hecho. Reconoció públicamente el sacrificio de Miles, le concedió honores y privilegios especiales como recompensa por la lealtad que había demostrado cuando los demás lo habían abandonado. Además le otorgó el extraordinario privilegio de permanecer sentado en presencia del rey, un honor reservado para muy pocas personas. Y Tomás pues tampoco fue olvidado. Eduardo reconoció que el muchacho pues había gobernado con mucha justicia y había protegido el reino mientras él estaba ausente, y con mucha gratitud le permitió conservar ciertos honores y aseguró que tanto él como su familia vivirían con dignidad el resto de sus vidas. Tomás regresó a una vida tranquila, pero nunca dejó de ser respetado por quienes conocían la verdad de lo ocurrido. Y pues es así como termina esta historia de dos niños nacidos el mismo día, pero en mundos completamente opuestos, ¿no? Uno vino al mundo rodeado de riquezas y de privilegios, mientras que el otro nació entre la pobreza y las dificultades. Sin embargo, pues el destino los unió para poder enseñarles como que una lección que ninguno había aprendido, permaneciendo siempre en su propio lugar. Pues Tomás comprendió la enorme responsabilidad que implica gobernar con justicia, y Eduardo descubrió que un rey no puede conocer verdaderamente a su pueblo si nunca ha experimentado sus sufrimientos.